Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Tuvimos un fin de semana hermoso, espero que lo hayan aprovechado. Hoy debemos continuar con nuestras clases virtuales sobre historia. Estuvimos viendo cómo luego de la industrialización, países como Japón, Estados Unidos y Alemania se convierten en potencias, se industrializan, acumulan capital económico, capital político, capital financiero, y esto hace que tengan mucho peso a nivel mundial esos países. Ahora bien, hemos dicho muchas veces que la historia estudia los cambios y las permanencias, qué cambios se dan y qué cosas permanecen a nivel histórico, ¿no? Entonces, una de las situaciones que son consecuencia de estos cambios, por ejemplo, que un país se industrialice, es que la sociedad va cambiando también. Las formas de relacionarse, las formas de trabajar, la forma de generar ciertos cambios culturales, todo va modificándose en base posiblemente a un hecho que es muy relevante. Por ejemplo, la industrialización de un país hace que el país socialmente, culturalmente, políticamente y económicamente se modifique. Entonces, por ejemplo, el progresivo auge de la industrialización, auge significa que es un buen momento de algo, por ejemplo, el auge de un grupo de música es el momento, el pico máximo de su conocimiento o de su cantidad de espectáculos que dé, por ejemplo, ¿no? Entonces, el progresivo auge de la industrialización en todas sus ramas significa textil, metalúrgica, etcétera, hizo que las sociedades se modifiquen. Principalmente las fábricas textiles y la explotación minera. Eran las ramas que más habían crecido y que más en los países modificaron a las sociedades. Pero se hacían bajo la base de una extenuante jornada laboral, muchísimas horas de trabajo, donde hombres, mujeres y niños trabajaban en condiciones abusivas, inclusive en condiciones posiblemente inhumanas de trabajo. Ahora, con mucho esfuerzo se logra una legislación que permitiese que se regulasen esas actividades. Por ejemplo, hoy en día, año 2021, la jornada laboral debe ser de 8 horas como máximo. Hay jornadas que son menos porque son trabajos, por ejemplo, el subte, dado que se trabaja bajo tierra, es muy loco la situación, ¿no? Es decir, se trabaja bajo tierra, la jornada es de 6 horas, porque se considera trabajo insalubre, que no es lo más saludable. Entonces ahí son 6, pero en general el trabajo que no se considera insalubre son 8 horas. Las horas que siguen, si uno trabaja más horas, se pagan de otra manera, pero eso es para otra materia. Entonces la jornada laboral hoy es de 8 horas, pero antes llegaba a ser de 12, 14, 16 horas inclusive. Entonces con mucho esfuerzo y con el tiempo se logra generar una legislación, es decir, una ley que permita que se regulen esas actividades y diga la cantidad de horas de trabajo son tantas y se acabó y el Estado tiene que controlar que se cumpla eso. Ahora, para eso hubo que vencer muchas resistencias de quienes sostenían que el Estado no se debía meter en la economía. La ideología del gobierno en ese momento o de la sociedad era muy liberal y consideraba que el Estado no se debía meter en nada que tenga que ver con el hombre. No se olviden que para el siglo XIX el hombre debía ser independiente, individual, no lo debía ayudar nadie, porque si no, no era hombre. Una idea así tenía la sociedad de ese momento. Entonces, piensen que costó mucho que permitan que el Estado intervenga en una cuestión económica, una cuestión laboral, como cuántas horas tenían que trabajar las personas, porque me parece que mucho peso tenían justamente los industriales sobre la sociedad. Bien, entonces, por ejemplo, en Gran Bretaña tenían en el siglo XIX todavía leyes de 1799. Entonces, prohibían, por ejemplo, constituir sociedades de obreros. No podía haber sindicatos, porque consideraban que eso amenazaba a la economía de trabajo de ese momento. Entonces, economía liberal, ¿no? Entonces, para ellos solo el mercado laboral, el mercado económico, debía fijar los salarios
y hablar de cuánto tiempo tenía que trabajar. A ver, en ese momento, vamos, de nuevo, es como pensar que no había ley, no había una ley que defina un salario mínimo como existe hoy. Hoy el salario mínimo vital y móvil, si no me equivoco, está en 16.000 o 17.000 pesos. Se supone que por una jornada laboral de 8 horas nadie debería cobrar menos que eso, pero eso es una ley. En 1799, en el siglo XIX, no existía esa ley para nada. Se pensaba que el mercado, que la oferta y la demanda debían fijar los salarios e inclusive las jornadas laborales. Por ende, no querían que surjan sindicatos, ni se permitía la creación o la intervención de los sindicatos en el ámbito laboral. Sin embargo, por la vía de la solidaridad entre los trabajadores, nacieron diversas organizaciones obreras. ¿Qué hacían? Sostenían mediante un aporte mensual de los trabajadores a las familias que se quedaban sin trabajo. Por ejemplo, si yo estaba trabajando, me lesionaba y no pudiera trabajar, no cobraba, porque cobraban por día trabajado. Por ende, esa familia se quedaba sin comer. Entonces, estas pequeñas agrupaciones de obreros, en un principio, con un pequeño aporte mensual de cada obrero, juntaban dinero para esos casos. Donde Rodrigo se quedó sin trabajo, a Rodrigo le damos tanta cantidad de plata para que pueda comer mientras se recupera y vuelve al trabajo. Entonces, ante enfermedades o accidentes de trabajo, esas familias quedaban cubiertas de cierta manera. Entonces, de principio del siglo XIX se crean las trade unions, o sea, asociaciones de profesionales primeramente basadas en la localidad a donde habitaban los integrantes. Las trade unions son como el origen de los sindicatos, son las primeras agrupaciones que existen a nivel mundial integrada por trabajadores. Bien, estas organizaciones que en un principio se parecían ya a los sindicatos que conocemos hoy, empiezan a generar presión sobre los gobiernos de forma política para conseguir los objetivos que iban a favorecer a sus defendidos. Las trade union son lo que hoy consideramos que son los sindicatos, o eran los sindicatos que en su momento daban las bases para el sindicalismo que hoy se conoce. Estos intervenían, como decía, en la política con diversas medidas de presión. Presionaban a los gobiernos para lograr algo. Por ejemplo, que la jornada laboral sea más breve, que no sea tan intensa. Ahora, había presiones, negociaciones o la herramienta más fuerte que tenían en ese momento, que era cuando todo fracasaba, la huelga. No se trabaja. ¿Ok? Entonces, de esa manera lograban o intentaban lograr lo que querían para su defendido, que eran los obreros. Ahora bien, en una fecha muy tardía, para fines del siglo XIX, exactamente 1884, se reconoce por primera vez un sindicato obrero en Francia. Entonces se creó la Federación Nacional de Sindicatos, la FNS, Federación Nacional del Sindicato, que antecede a la Confederación General del Trabajo, la CGT. En la Argentina existe aún la CGT, que es la que agrupa a todos los sindicatos de obreros. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la salud, la vivienda y la educación de los trabajadores experimenta sensibles mejoras. Es decir, va mejorando de a poco la cuestión de la salud, la enfermedad. No se olviden que en esas épocas el trabajo te enfermaba por los materiales que se utilizaban, por la falta de guantes, de protección, todo lo que hoy tiene un trabajador o debe tener un trabajador en ese momento no se le va a nadie. Si te gusta bien y si no te gusta andate, y si te enfermas o si te vas no cobras. Entonces de a poco, gracias a los sindicatos, se empiezan a tener sensibles pequeñas mejoras en la educación, la vivienda y la salud. Entonces, la aparición de organizaciones obreras a través de los sindicatos se movilizaban para permitir o pedir condiciones dignas de trabajo y sueldos más altos. Bien,
Ahora, con respecto al mundo del trabajo, Estados Unidos fue uno de los pioneros en tratar de reducir la jornada laboral a una de 10 horas. Esto surgió en 1847 en New Hampshire. Recién ahí se empezó a hablar de la reducción y de lograr una jornada de 10 horas, y esto se fue contagiando o se fue dando también en otros estados. Los británicos, un país supuestamente civilizado y muy organizado e industrializado, tenían una ley en el Parlamento de 1833 que disponía de una jornada laboral de 9 horas diarias para niños entre 9 y 13 años. Escucharon, ¿no? Trabajaban los nenes de 9 a 13 años, una jornada de 9 horas. Y de 12 horas de 13 a 18 años. Los más grandes, de 13 a 18 años, trabajaban 12 horas. Recién para 1874 siguen el ejemplo de Estados Unidos en lo que es la reducción del horario trabajar, el horario laboral. Más allá de esto, se tuvo que esperar hasta fines del siglo XIX, en 1891, para que una ley subiera la edad mínima para trabajar. Es decir, no podía haber menores de 11 años trabajando. Igual para nosotros nos sigue pareciendo una locura que un nene de 11 años trabaje en una fábrica. Pero bueno, era otra época. Bien, a comienzo del siglo XX, al comienzo del siglo XX, todavía numerosos chicos sufrían agotadoras jornadas laborales de 12 y 14 horas o más en fábricas textiles. Eh, Todo era más lento, todo era muchísimo más lento. Tienen que pensar que estamos en el 1800, principios del 1900, ¿no? El siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces todo tardaba mucho más. En anoticiarse, en informarse se tardaba mucho más. Y el sufrimiento obviamente eran de las clases trabajadoras. Entonces, para 1914, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía legislación laboral como la tenían ciertos países del viejo mundo, de Europa, ¿no? Por ejemplo, en Asia y en Japón, recién para 1916 se estableció que mujeres y niños menores, esperen que no me acuerdo esto último, menores de 12 años, trabajen un máximo de 11 horas. Significa que recién iniciado el siglo XX, en Japón y en Asia, las mujeres y los niños no tenían que superar las 11 horas de trabajo, que ya era un montón, ¿ok? Entonces, sigamos pensando. Algunos países de Europa, del viejo continente, por decirlo de alguna manera, disponían de ciertas ayudas sociales a los trabajadores, que mediante una cuota mensual, que realizaban los obreros, contribuían a un fondo de seguro estatal. Es decir, una cantidad de dinero que aportaban todos los meses que permitía que en caso de enfermedades o de pérdida del trabajo pudieran tener un cierto subsidio para poder alimentarse. En ese momento la cuestión era comer, no mucho más. El que comía se sentía satisfecho o consideraba que no se podía quejar, algo que no estoy de acuerdo. Bien, si un obrero se enfermaba o perdía su trabajo, recibía el subsidio de estas agrupaciones, de estos planes sociales. Entonces, también en Europa, por primera vez, se habla de la idea de la jubilación, de planes de jubilación. En Alemania, entre 1883 y 1889, y ya en el siglo XX en Gran Bretaña y Rusia. Todos esos países después agregaron la idea de los planes de jubilación. Aunque no todos los países civilizados lograron un acuerdo entre el capitalismo y las fuerzas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Las fuerzas capitalistas, sin tener la intervención del Estado o una legislación que regule significa que organice, que diga cuáles son las pautas. Por ejemplo, que la jornada laboral hoy sea de 8 horas es una regulación estatal. Entonces, más allá de todo esto, muchos países llamados civilizados no lograban que deje de haber una tensión, un choque entre la fuerza capitalista, que obviamente si no hubiera una legislación, se explotaban a los trabajadores, si lo hacían trabajar un montón, si no tenían que generar ningún tipo de plan social o no se hacían cargo ante ninguna enfermedad o accidente y generaban todo el dinero para ellos.
Solo pagaban materias primas, no sé, maquinaria, y el obrero no dedicaban casi nada de dinero. Entonces hay una tensión. Las clases trabajadoras, mediante los sindicatos, empiezan a generar tensión para que el capitalista y suelte más dinero, haga trabajar menos horas a los trabajadores y que el sueldo que paguen tenga que ver con la tarea que realizan. Bien, entonces, como decía, sin ninguna duda, de esta situación subyacen grandes tensiones sociales y económicas entre, más que todo, en los países donde todavía se vivía con servidumbre. Es decir, que la sociedad estaba un poco esclavizada. Por ejemplo, en la Rusia de los zares, donde todavía había esclavos, donde todavía la gente vivía de la servidumbre. Entonces, todo esto tuvo una eclosión luego de la Primera Guerra Mundial y en Rusia más que todo cuando en 1917 se da la revolución bolchevique, ¿ok? Que de eso vamos a hablar más adelante. Bien, les dejo una actividad para que realicen, les mando un abrazo, espero que se encuentren bien, se encuentren bien, ante cualquier duda me escriben. Chao.